haber más alegre y navideño que un vampiro de cientos de años con sed de sangre, cruzando océanos para convertir el mundo en caos y muerte? Creo que de lo más apetecible para estas fechas. Come to me. Hear my call. Come to me. Antes de empezar a hablar de Nosferatu, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y además he visto que prácticamente el 60% de vosotros no estáis suscritos y es un solo clic, es gratis y yo os lo agradezco en el alma. Además de eso, os recuerdo que ya tengo página de Patreon donde podéis escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. El próximo miércoles, día 25 de diciembre, llega a los cines la nueva película del director Robert Eggers. Un director que no da puntadas sin hilo, que a día de hoy creo que tiene una de las filmografías más estables que conocemos actualmente. Porque después de haber firmado películas como La Bruja, El Faro o El Hombre del Norte, se corona con Nosferatu como uno de los directores más confiables de la industria. Por si no lo sabéis, Nosferatu es una nueva versión de una película que se estrenó por primera vez en 1922 de la mano de Murnau. Nosferatu es básicamente una historia inspirada en el Drácula de Bram Stoker. La única diferencia que hay es que ninguno de los nombres de los protagonistas y localizaciones se repite de la misma forma, ya que Nosferatu nació como la idea de hacer una versión cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, pero sin tener los derechos de Drácula. Así que lo que vais a ver es prácticamente capítulo por capítulo una adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker que si no habéis leído no sé a qué esperáis porque esa novela cambia vidas y conmigo lo hizo. Pero todos los personajes van a tener nombres diferentes y no se va a ubicar la historia exactamente en el mismo lugar que Drácula. El reparto en Nosferatu es espectacular, empezando por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, por supuesto el señor Bill Skarsgård y Ralph Ineson, entre otros. Tanto Ralph Ineson como Willem Dafoe ya son unos viejos conocidos del director. Ralph Ineson apareció en nuestras vidas por primera vez, al menos de forma más mundial, en La Bruja. Desde entonces no me pierdo ni una sola de sus películas. Para hablar de Nosferatu, evidentemente, hay que hablar del expresionismo alemán, una corriente estética que nació durante los años 20 y 30 del siglo pasado y donde el propio Murnau, director de la primera versión de Nosferatu, es uno de sus grandes representantes. Una estética que, por cierto, encaja bastante bien con la sobriedad de nuestro director Robert Eggers. En mi opinión diría que su película más expresionista como tal es El Faro, pero está claro que en Nosferatu vamos a ver muchas de las referencias y sobre todo imágenes icónicas que toma prestadas de esa película de 1922. Algo que mucha gente no sabe es que la idea principal de Robert Eggers era haber dirigido Nosferatu justo después de La Bruja. Pero bueno, por cosas de la vida no pudo ser, pero sí, este es uno de sus proyectos más deseados. Y el destino ha querido que haya sido ahora, y creo que no le ha venido mal, porque tanto su éxito con El Faro como después con El Hombre del Norte, un trabajo mucho más complicado en términos de acción y producción, le ha venido muy bien para enfrentarse a Nosferatu en 2024. Una producción que sufrió también la huelga de actores y guionistas y que según el mismo director ha sido, sin duda, su trabajo más complicado. Ahora voy a decir una obviedad muy grande, ¿vale? Nosferatu es una película muy oscura. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quiero que tengáis cuidado. Tened cuidado a la hora de elegir el cine al que vais a acudir para ver Nosferatu, porque su naturaleza oscura puede verse afectada según el cine al que acudáis a ver la película. No es lo mismo verla, si puede ser, en un cine con una pantalla gigante y un buen equipo de sonido, que verla en una sala pequeña o que quizás sepáis que es un cine más antiguo o que digamos que la proyección no va a estar a la altura de una película como esta. Y me duele decirlo, pero creo que es una advertencia que hay que hacer a los espectadores porque la experiencia puede cambiar mucho.
Es una cinta muy oscura y podéis perder detalles si no acudís a un cine que esté preparado para este tipo de proyecciones. Como viene siendo habitual en el estilo de Robert Eggers, esta es otra película que tiene millones de detalles. Ha trabajado hasta el último rincón de todos sus encuadres para que, a pesar de ser la historia sobre un vampiro, sea lo más fiel histórica y geográficamente posible. Se ha estudiado hasta el último milímetro del vestuario, el maquillaje, la caracterización de todos los actores y, como no, el grandísimo trabajo que se ha hecho con el personaje de Bill Skarsgård que encarna al conde Orlok. En estos tiempos en los que es prácticamente imposible que una película permanezca en el secreto absoluto, Nosferatu se merece nuestra admiración porque a día de hoy no hay ninguna imagen de cuál es el aspecto de este nuevo Nosferatu, y eso me alegra muchísimo. Tened en cuenta que en cuanto se estrene la película en cines, seguramente aparecerán escenas tanto del final como del aspecto de Nosferatu, así que cuidadito también con eso. Pero es de admirar que a día de hoy haya permanecido en secreto ese aspecto. Un aspecto que tengo que deciros que a mí me ha sorprendido mucho, creo que es de lo más atrevido y a la vez tiene mucha lógica. Cuando lo veáis me vais a entender. Otra cosa que debéis saber a la hora de enfrentaros a Nosferatu es que si no conocéis demasiado el estilo de Robert Eggers, os podéis encontrar con una película de terror que no sea de vuestro gusto. Y me explico. Es un director que tiende a hacer un terror muy sutil, elegante y más bien sugerente. Aunque en el caso de Nosferatu ha conseguido sorprenderme metiendo algún que otro momento que sí que puede recordarnos más a una película de terror entre comillas comercial. Sí, tiene sustos. Y ha conseguido pillarme, lo reconozco. Otra de las cosas a tener en cuenta es el magnífico trabajo de sonido y el trabajo, sobre todo, de Bill Skarsgård en su voz del conde Orlok. Lo digo porque tengáis en cuenta si queréis ver la versión original o la versión doblada. No sé hasta qué punto se va a perder ese magnífico trabajo de Bill Skarsgård sobre el doblaje, aunque aquí en España al menos se hace muy buen doblaje, pero que lo tengáis en cuenta, porque también otros actores que aparecen aquí como Ralph Ineson tienen una voz muy peculiar. Y como no, para hablar de Nosferatu hay que hablar de su fotografía. El director Jarin Blaschke es el que firma la fotografía de Nosferatu, así como todos y cada uno de los trabajos de Robert Eggers. Es su director de fotografía habitual, de confianza, y una vez más ha hecho un trabajo increíble. La película varía entre momentos muy oscuros, prácticamente a la luz de la luna, que no son en blanco y negro para recordarnos un poco a ese primer Nosferatu, pero sí que veréis unas imágenes muy desaturadas que recuerdan incluso al efecto de la noche americana. No sé si lo habrán hecho así especialmente, pero sí que hay mucho contraste entre la luz y la oscuridad, siendo una luz muy directa hacia nuestro objetivo visual, pero donde se puede notar un ligero tono azulado. En el otro extremo tenemos unas secuencias ambientadas en su mayoría con luz de velas, una luz natural muy tenue, que nos dan unas escenas muy íntimas entre estos personajes. Por lo tanto, vamos a tener un contraste entre esa desaturación un pelín azulada con los colores cálidos de esas velas, de esos momentos íntimos. El director Robert Eggers ha hecho aquí su propia versión del guión de Nosferatu, ha hecho su propia adaptación, así que él escribe el guión y dirige este Nosferatu, y según él ha contado, no ha querido ver ni la versión de Murnau ni la versión del Drácula de Bram Stoker de Coppola hasta después de haber rodado la película para no sentirse influenciado por esas dos grandes referencias. Aunque en este caso creo que Nosferatu está bastante alejada del Drácula de Bram Stoker de Coppola, que es bastante más sobrecargado, mucho más barroco. Y este Nosferatu de Robert Eggers es más una mezcla entre ese expresionismo alemán y el propio estilo del director. Una de las cosas más reseñables dentro de la filmografía de Robert Eggers ha sido su evolución con los movimientos de cámara, porque, si os dais cuenta, en La Bruja y en El Faro era una dirección muy estática. La cámara no se mueve, es como un cuadro con un ligero movimiento y unos encuadres siempre pensados al milímetro.
En El Hombre del Norte empezábamos a ver un poquito más de movimiento con esas cámaras, cosa que a mí me entusiasmó muchísimo, y vimos que él también tenía un gran talento a la hora de elegir esos movimientos y su elegancia salió a flote. Pero aquí en Nosferatu ha dado incluso un paso más, porque sí, vamos a tener pocos personajes con escenas de diálogos, pero lo fácil habría sido decir, bueno, pues diálogos plano contra plano, ¿no? Pues no, Robert Eggers ha decidido complicarse la vida a sí mismo y os daréis cuenta que en muchas de las escenas donde vemos diálogos entre personajes, la cámara va a estar moviéndose alrededor de ellos. Os daréis cuenta de que muchos de estos diálogos están rodados en una sola toma. La cámara se mueve alrededor de los personajes y esto es una complicación añadida para los actores porque deben tener en cuenta además dónde se va a posicionar la cámara y se crea una coreografía muy hermosa entre los actores, la cámara y el espectador. Y diréis, bueno, ¿y por qué la cámara no está estática? Un pequeñito detalle. Robert Eggers ha querido que el espectador se sienta inestable en todo momento. Entonces, ese movimiento prácticamente constante de la cámara hace que como espectador te sientas en un terreno que no está estable. Por lo tanto, puedes esperar sorpresas inminentes en cualquier momento. Además de eso, también creo que lo que intenta transmitir es esa sensación de levitación, de estar flotando, cosa que viene muy bien para, bueno, las cosas que ocurren en la película, ya lo veréis. En mi opinión, Robert Eggers ha conseguido hacer pura poesía con este Nosferatu. Porque no solamente creo que es hacer un honor increíble tanto a Nosferatu como al Drácula de Bram Stoker, sino también crear una película de terror bellísima, que encuentra su momento álgido en el clímax de la película. Una de las imágenes más impactantes y preciosas que he visto en muchísimo tiempo. De hecho, seguramente sea uno de los encuadres que serán para enmarcarlos. Todos los actores y actrices que aparecen aquí están fantásticos. Lily Rose Depp tiene un personaje muy complicado y de hecho se ayudó de una especialista para hacer algunos de los movimientos que vais a ver en la película. Soy consciente de que Nosferatu no va a ser del gusto de todos. Creo que es una película de terror que, al igual que su primer debut con La Bruja, va a dividir un poco al público que tiene dudas de si considerar La Bruja como una película de terror o no. Aquí en Nosferatu hay bastante más terror, un terror más explícito, pero sigue siendo un terror muy poético, muy elegante y con una belleza arrolladora. Me ha sorprendido bastante el trabajo tanto de Aaron Taylor Johnson como de Nicholas Hoult. Aquí creo que están maravillosos. Y me quito el sombrero tanto ante esa fotografía como al trabajo de maquillaje, de vestuario, los efectos prácticos, por supuesto, y también la música del compositor Robin Carolan, que ya trabajó con Robert Eggers en El Hombre del Norte, que tenía aquí una grandísima tarea enfrentándose a Nosferatu, todo un clásico, y creo que ha salido más que bien parado. ¿Qué os voy a decir? Para mí Nosferatu es magnífica. Por todo esto, Nosferatu es un 8,5, se ha colado dentro de mi top 10 de lo mejor del año. Alguna tendré que borrar porque lo de Nosferatu es impresionante. Robert Eggers sigue en la cima y creo que va a seguir mejorando. Es verdad que no le interesa mucho el tema de los premios y demás, no es algo que le obsesione, pero desde luego creo que es uno de los directores que menos se consideran a la hora de hablar de grandes directores actuales. Y para mí es uno de ellos. Ha hecho un trabajo magnífico y esta versión de Nosferatu creo que la vamos a recordar durante mucho tiempo. Este chico yo creo que no tiene techo, así que estoy deseando ver qué es lo próximo que hace porque nos puede seguir sorprendiendo. Disfrutad mucho de Nosferatu, por favor. Y cuando la veáis me contáis aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Espero que tengáis unas felices fiestas disfrutando de este Nosferatu. Y como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.